Una, dos, una, dos, tres. Buenas tardes, amigas, amigos. Mi nombre es Ramiro García Falconi, soy catedrático de Derecho Penal de la Universidad Central del Ecuador. He sido gentilmente invitado a este Congreso Internacional de Técnicas Avanzadas de Litigación Oral y Derecho Procesal. Para mí habría sido un gusto el poder compartir personalmente con ustedes esta charla. Lastimosamente, obligaciones profesionales que aparecieron a última hora, pues me obligan a salir del país y para poder cumplir con la promesa dada, pues vamos a hacer hoy un video sobre el tema la libertad personal del penalmente procesado. Tema que lastimosamente no pasa de moda, que se lo viene debatiendo desde el siglo pasado y que hoy por hoy, creo yo, constituye uno de los principales problemas, sobre todo en Latinoamérica. El abuso de la prisión preventiva, el irrespeto a los estándares internacionales, sobre todo a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es constante. Y vemos que tanto en Ecuador como en otros países, la legislación penal, la legislación procesal penal, en lugar de ir corrigiendo los errores, los va agravando. Es decir, la expansión punitiva se refleja también en una expansión de la prisión preventiva, en una disminución de casos en donde ésta puede ser sustituida, por ejemplo, y sin duda en su utilización con carácter ya no excepcional, sino general. Así que creo que este es un tema que tiene que abordarse y reabordarse, bueno, en esa onda va esta charla. Hay varios antecedentes que creo es necesario señalar. En primer lugar, Ecuador, como país, ha sido sancionado varias veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente por irrespeto a las prohibiciones contenidas en los artículos 7.2 y 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El 7.2 se refiere a la privación de libertad ilegal y el 7.3 a la privación de libertad arbitraria. Son dos estructuras diferentes, como vamos a ver posteriormente. Les decía que esta es una discusión de vieja data. La prisión preventiva ha existido desde hace mucho tiempo. Y es más, hay momentos en la historia en las cuales ha sido abolida. Incluso en una fase del derecho romano, la prisión preventiva se consideraba como ilegítima. ¿Qué es lo que hace legítima o no a una prisión preventiva? ¿Cuál es el baremo? ¿Cuál es la medida? Esto necesariamente nos lleva a discutir uno de los derechos fundamentales de las personas, que es el derecho a ser tratado como inocente hasta que no sea declarado culpable mediante sentencia ejecutoriada. Lo que erróneamente se denomina como presunción de inocencia. Y digo que erróneamente se denomina como presunción de inocencia porque la inocencia de ninguna manera funciona como presunción, todo lo contrario. Quien es iniciado, a quien se le inicia un proceso, epistemológicamente se le considera culpable, porque uno de los requisitos para que se inicie el proceso es considerar que existe indicios del cometimiento de un delito e indicios de la participación en ese delito. Es decir, son esos indicios de responsabilidad los que hacen que un fiscal solicite, por ejemplo, una formulación de cargos. Por lo tanto, la presunción de inocencia funciona exactamente al revés como presunción. Por eso es preferible hablarlo como el derecho a ser tratado como inocente, nuestro artículo 76.2 de la Constitución, o más bien el principio de inocencia, como lo trata el 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ustedes verán de la lectura de este artículo que de ahí la Convención Americana deriva todas las garantías de debido proceso. Por lo tanto, actúa no solamente como el derecho de ser tratado como inocente, sino como principio, un principio de inocencia del que se derivan los demás derechos que hacen parte de aquella estructura que denominamos debido proceso. Debido proceso que la mayor parte, bueno, mejor dicho, una gran parte de la doctrina, entre la cual me sumo, considera que tiene su carta de nacimiento en la Carta Magna, firmada en 1215 por el rey Juan Sin Tierra, luego de la batalla de Runimede, de la que sale el Due Process of Law. ¿Por qué? Porque justamente en esta Carta Magna se abordan dos grandes temas: del tributario, que se resumiría básicamente en que el rey no podía imponer impuestos sin la autorización de su corte de nobles, y sobre todo en lo penal.
No free man shall be taken from his castle, decía. Ningún hombre libre puede ser tomado de su castillo, unless be judged by his peers, a menos que sea juzgado por sus pares, and by the law of the land, y por la ley de la tierra. Entonces, esta expresión de la ley de la tierra es ya una formulación básica, primigenia, de lo que posteriormente el sistema anglosajón llamaría due process of law, y que nosotros lo traduciríamos como debido proceso. Claro, muchos me dirán, bueno, mucho antes de 1215 los romanos ya tenían procesos reglados, y sí, por supuesto. Es más, antes de los romanos, los griegos ya tenían un procedimiento penal de alguna manera reglado, que se llevaba a cabo en el caso de la Atenas clásica, siglo V antes de Cristo, se lo llevaba en un lugar llamado el Areópago, que era una gran piedra ubicada, que hasta ahora se encuentra ubicada en los bajos de la Acrópolis, de la Acrópolis de Atenas, en donde se llevaban a cabo los procedimientos de los que se derivaban sanciones penales. Pero bueno, este due process of law, este debido proceso, se fundamenta en mucho, y desde sus inicios, en aquello que en latín se enunciaría como presumptio bonitatis, la presunción de bondad. La fórmula en latín era quod libet presumitur bonus, aquel que vive se presume bueno. Esa presunción de bondad, de la que después, siglo XVI, ya se reformularía hacia la presunción de inocencia, es por primera vez establecida, positivizada, digamos así, en un cuerpo normativo en la Convención en la Convención Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1790. Ahí, si la memoria no me falla, me parece que era el artículo 6 o 7, se establece el derecho de toda persona que se presuma su inocencia, mientras no exista contra él una sentencia de condena, se decía en principio. Luego, esa fórmula se va complementando mientras no exista en su contra una sentencia de condena que además esté ejecutoriada. Pero bueno, ¿por qué la presunción de inocencia en este tema de la libertad personal? Porque está claro que una prisión preventiva es una medida restrictiva de libertad que se dicta contra alguien que además es presumido inocente, pero contra alguien que, siendo presumido inocente, o que, como decíamos hace un momento, tiene el derecho de ser tratado como inocente, todavía no tiene ninguna decisión judicial en su contra. Muchas veces, acá en el Ecuador de manera más que recurrente, es en la audiencia de formulación de cargos, es decir, al inicio del proceso cuando se dictan las prisiones preventivas. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo es posible que por un lado tengamos consagrado en la Constitución el derecho de toda persona a ser tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada, y por otro lado tenemos la posibilidad de que esa persona que debe ser tratada como inocente se le encarcele de manera preventiva sin vulnerar aparentemente sus derechos? Entonces, esta ha sido una discusión, un debate que se ha llevado desde hace muchos años, muchos años. Mancini, por ejemplo, Vincenzo Mancini, un jurista italiano en la década de los 30 del siglo pasado, de hecho fue miembro del equipo que estructuró el denominado Código Rocco, hasta hoy vigente en Italia, que fue el Código del Fascismo. Entonces, Mancini, que era un jurista del fascismo, con muy buen criterio se burlaba un poco y decía, a ver, ustedes que defienden esto de la presunción de inocencia, que alguien me explique cómo es posible que coexista la presunción de inocencia y a la vez la posibilidad de que se le encarcele preventivamente, de que se le aplique prisión preventiva a esa misma persona que ustedes dicen que le están tratando como inocente. Claro, desde la perspectiva de Mancini, una perspectiva un poco jurídica, un poco fascista del derecho, lo que había que eliminar era la presunción de inocencia, esa era la propuesta de Mancini. Posteriormente, varias décadas después, otro jurista italiano, Luigi Ferraioli, en su obra Diritto e Ragione, Derecho y Razón, nos plantea los mismos argumentos. Y nos dice, sí, es verdad, Mancini tiene razón, no puede coexistir. Es una contradicción en términos, que digamos que respetamos el derecho de una persona a ser tratada como inocente y a la vez que jurídicamente tengamos la posibilidad de encarcelarlo preventivamente a esa persona sin que tenga una sentencia en su contra.